Capítulo 1. Así comienza, con un camión. Se estaba haciendo tarde, las luces de la calle parpadeaban mientras alguien tosía en la distancia. El viento aullaba mientras la gente intentaba llegar a sus casas. Pequeñas gotas de agua comenzaron a aparecer en las ventanas de vidrio, seguidas de suaves golpes. Cierto hombre estaba sentado en una habitación iluminada, sosteniendo lo que parecía ser un soldador. Su cabello estaba un poco despeinado y se podía ver un reflejo de algún tipo de esquema saliendo de las gafas que llevaba puestas. Estaba mirando entre este esquema y la placa de circuito que estaba sobre la mesa. Necesito reemplazar estos condensadores, no estoy seguro de cuál es el defectuoso, simplemente los reemplazaré todos. El hombre soltó un suspiro mientras preparaba lentamente sus herramientas. Estaba mirando la placa de circuito con la ayuda de un microscopio, las diminutas piezas metálicas eran difíciles de detectar a simple vista. Ese bastardo me hizo trabajar horas extras otra vez. Este hombre tenía veintitantos años, estaba en un pequeño taller de reparación de computadoras. Una vez más se vio obligado a quedarse hasta tarde en el día, siendo el chico nuevo en este lugar aparentemente puso una diana en su espalda. Los trabajadores de más edad siempre encontraban una manera de imponerle la carga de trabajo atrasada, siempre dándole la excusa de que necesitaba más experiencia y que debía trabajar más duro. Malditos cabrones solo hacen esta mierda porque no puedo negarme. Todavía era nuevo, todavía estaba en su período de prueba, por lo que era prescindible. Tomó la decisión de tratar de llevarse bien con sus compañeros de trabajo y jugar al buen tipo. Este fue el resultado, estaba atrapado trabajando y probablemente estaría en casa a las 8. Bueno, no es como si tuviera planes de todos modos. Al menos no me obligan a limpiar todas esas computadoras portátiles sucias, ¿qué hace esa gente con ellas para ensuciarlas tanto? El sonido de chisporroteo llenó el área mientras el hombre continuaba con su trabajo. Se reemplazaron los capacitores y se revisó todo nuevamente, la placa de circuito que estaba arreglando estaba en orden una vez más. Finalmente, solo necesito limpiar esta mierda y listo. Sin embargo, no estaba solo aquí, todo el taller de reparación era el edificio en el que vivía su jefe. El nivel inferior era solo el taller, mientras que el superior era la vivienda. Se asomó por la puerta que conducía al piso de arriba y gritó: «Terminé, me voy a casa, jefe». Escuchó una especie de gruñido que fue amortiguado por los sonidos de un televisor. Solo se encogió de hombros y agarró su abrigo para irse, por suerte hoy tomó su paraguas. En el momento en que salió, fue golpeado por una repentina ráfaga de viento que casi lo partió por la mitad. Maldita sea, si me fuera normalmente, no estaría atrapado en esta maldita tormenta. Pateó una piedra mientras su paraguas se sacudía por la lluvia torrencial y los fuertes vientos. Se sentía abatido con toda su situación, pero no como si pudiera hacer algo al respecto. Vivía solo y lo necesitaba para pagar el alquiler, apenas le alcanzaba para una conexión a internet y comida y vivía de sueldo en sueldo. Si alguna vez salgo de este agujero de mierda voy a abrir mi propia tienda, trabajar para otros apesta. Llegó a un cruce de peatones, el viento aullador le golpeaba la cara y la falta de auriculares y música para escuchar también hacía que toda esta terrible experiencia fuera aún más difícil de soportar. Lo único que lo ayudó a superar esto fue la cálida cama que lo esperaba en casa. Mientras su mente estaba en otra parte, la luz del cruce de peatones se puso verde y dio un paso adelante. La suerte no estaba de su lado una vez más. Cuando estaba a la mitad de la calle, un camión grande apareció de la nada. Miró las brillantes luces halógenas que lo cegaron momentáneamente. El vehículo vino directamente hacia él, su mente se quedó en blanco y su vida pasó por sus ojos. Recordó su juventud, su familia y su falta de amigos. Era una vida de mediocridad, una vida de seguir el statu quo. Pero entonces, de repente, salió de eso. Su cuerpo se sacudió hacia adelante mientras saltaba por su querida vida. Sintió la presión del aire en su espalda acompañada de una gran salpicadura de agua. Cayó hacia adelante sobre la acera, el camión grande simplemente continuó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar los platos. Estaba empapado en el agua de lluvia, sus manos raspadas del pavimento. Maldito psicópata. Maldijo mientras se ponía de pie, sus palmas estaban ensangrentadas y estaba todo mojado, pero por suerte estaba vivo. Su paraguas quedó en medio de esa calle, aplastado por el camión que casi lo mata. Su corazón latía con fuerza y necesitaba algo de tiempo para calmarse, pero la lluvia torrencial estaba complicando las cosas. ¿Necesito llegar a casa? Se dio la vuelta mientras apretaba los dientes, el miedo reemplazado por la ira mientras se dirigía a casa.
Estaba empapado, le dolía el cuerpo y todavía no había vuelto a casa. Existía la posibilidad de que pudiera resfriarse, lo único que tenía en mente ahora era tomar una ducha tibia. A veces desearía poder pagar una bañera, siempre se trata de dinero. Siguió adelante, su apartamento no estaba lejos de donde trabajaba. Esta fue la única gracia salvadora de su trabajo, podía llegar a pie en 30 minutos, lo que le ahorró algo de dinero. De repente sintió un escalofrío recorrer su espalda, no era la lluvia fría sino más bien una premonición. Podía oír un motor acelerando no muy lejos de donde estaba. Se dio la vuelta lentamente, con los ojos ligeramente saltones cuando vio exactamente el mismo camión que casi lo convierte en pasta de carne. ¿Qué? El camión se hacía cada vez más ruidoso, sus luces delanteras se apagaron. Por instinto, comenzó a retroceder, los halógenos se encendieron y brillaron en la calle en la que se encontraba. Había edificios a ambos lados y no había espacio para agacharse. Cuando el camión que lo tenía en su contra despegó, él también lo hizo, corriendo por su vida como nunca antes. ¡Mierda! ¿Quién es este hijo de puta? Se lanzó hacia adelante, no había nadie a su lado en las calles, no había otros autos a la vista además del camión que tocaba la bocina detrás de él. La calle estaba inquietantemente vacía, solo un hombre flacucho huía de un gran camión que iba cada vez más rápido. Necesito llamar a la policía, ¿dónde están todos? Siguió corriendo, su mirada se centró en el final de la calle, un pequeño callejón allí. No miró hacia atrás, no vaciló mientras seguía corriendo reuniendo todo lo que su cuerpo de jugador podía reunir. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia adelante, una ráfaga de viento se sintió detrás de él cuando el camión pasó a toda velocidad mientras él saltaba al estrecho pasaje. Aterrizó sobre su rostro, sus manos se rasparon aún más y la sangre salió de su nariz. Rodó rápidamente, tratando de ver si estaba a salvo, el camión desapareció aparentemente en el aire después de cortar parte del edificio que conectaba con este callejón. Joder, no debería ser capaz de traerme aquí, pero ¿y si el conductor me persigue? Estaba sudando balas, cansado y asustado. Esto no había terminado, no lo creía así. Se dio la vuelta y escapó rápidamente al callejón, sin nada más que basura y ratas. Trotó hacia adelante, exhausto por la carrera anterior. Al otro lado, hay una estación de policía al otro lado. Vio la luz al final del túnel, no muy lejos de aquí había una pequeña unidad policial. Solo necesitaba llegar allí y denunciar a este hijo de puta y todo. Pero a medida que avanzaba, las luces cercanas comenzaron a parpadear continuamente. De repente, todas las bombillas que iluminaban el camino se rompieron en pedazos y todo se oscureció y luego lo escuchó de nuevo, las revoluciones del motor. No, aléjate. De frente podía ver el maldito camión, apenas cabía en este angosto pasaje, raspando las paredes mientras avanzaba lentamente. Rápidamente se dio la vuelta, para su sorpresa escuchó el mismo ruido del motor, otro camión bloqueando su camino también estaba allí. El área se llenó con el chirrido del metal raspando cuando los dos camiones se acercaron a él, cada segundo aumentando su velocidad. Ja ja ja. Empezó a reír, su rostro mostraba una sonrisa temblorosa mientras perdía el control. Miró a los lados, las paredes bloqueaban su camino de escape. Púdrete. Se movió hacia la pared, sus dedos se clavaron en la dura pared de concreto mientras intentaba trepar. Sus uñas se rompieron, la sangre brotó a borbotones mientras intentaba escalar, pero fue en vano, ya que el agua de lluvia lo hizo demasiado resbaladizo. Lo último que vio fueron las luces brillantes del camión que venían de los lados, trató de mirar hacia el asiento del conductor. Sus ojos saltones, su mandíbula apretada mientras trataba de ver a la persona responsable. Para su sorpresa, no vio nada, ni siquiera la silueta de un conductor con el asiento del camión totalmente vacío. Splat. Eso fue lo último que vio, su corta vida de reparador de computadoras terminó ahí mismo. Sentía resentimiento en sus ojos, había cosas que quería lograr. Cosas simples, como un negocio propio donde pudiera dictar las reglas y no ser esclavo de su salario por el resto de su vida. Pero también estaba mirando el lado positivo, ahora era libre, libre de los problemas mundanos. Flotó en el vacío, su mente aceleraba porque no podía comprender dónde estaba. Este estado de ánimo no duró mucho ya que se sintió atraído hacia alguna parte. Era como si algo o alguien lo estuviera llamando allí. R-D-M-N-D. Escuchó una voz, era una voz suave que pertenecía a una mujer. Más, R tierra. PL.as. Tu, mu, wak, p. Se sentía extraño como si todo su ser estuviera siendo jalado hacia alguna parte.
Continuamente escuchaba la voz, lo llamaba pero no recordaba el nombre que decía la mujer. ¿Rolando? La voz que parecía lejana comenzó a acercarse y él comenzó a sentir náuseas y cansancio. La única gracia salvadora esta vez, sintió algo. Intentó moverse pero su cuerpo se sentía lento, apenas podía mover el dedo. Él se movió. El maestro Roland se movió, oh, gracias a los dioses. Se sentía enfermo como si estuviera teniendo un caso realmente malo de gripe. Su cabeza daba vueltas y su cuerpo se sentía pesado. ¿Sobrevivía a esos camiones? Alguien llamado Roland está conmigo aquí, ¿es este el hospital? No podía ver bien, sus ojos se sentían tan pesados como su cuerpo. Los obligó a abrirse, tardaron un rato en enfocarse. El mundo borroso comenzó a tomar forma y vio un techo de madera de aspecto desconocido. Eso se ve mal, ¿estoy en algún tipo de cobertizo o algo así? Finalmente vio a la mujer que antes estaba gritando. Parecía una señora mayor, su cuerpo estaba algo arrugado. Lo que más le llamó la atención fue lo que llevaba puesto. ¿Es ese un uniforme de sirvienta? Llevaba todo el Sheban. Un vestido negro, un delantal blanco y una especie de gorra que sujetaba su cabello. Sintió que le colocaban algo fresco en la frente, que era un paño húmedo que esta señora colocó. Por lo que parece, todavía estaba vivo, pero terminó en la casa de alguien en lugar de en un hospital. Lo extraño era que la dama se veía un poco grande, tenía más de 2 metros de altura o algo así. La cama en la que estaba también parecía ser inusualmente grande en comparación con su cuerpo. Sin embargo, el problema no estaba en los muebles ni en la anciana, mientras se inclinaba notó que su cuerpo se veía muy diferente al de antes, por un lado, era mucho más bajo. Se sentía realmente débil y no podía moverse, la mujer que parecía una doncella victoriana atendía su cuerpo enfermo. No mucho después, una especie de anciano entró en la habitación. Parecía ser una especie de médico, pero por alguna razón ni siquiera lo examinó. Solo lo miró fijamente mientras sostenía un monóculo. Espera, ¿por qué brilla ese monóculo? El hombre carraspeó mientras se giraba hacia la sirvienta que estaba de pie en la esquina, visible preocupación en su rostro. ¿Por qué me llamaste aquí? Él está bien, su estado ya se está recuperando. No me llames por cosas triviales, necesito atender a los otros jóvenes maestros. El anciano le gritó a la criada como si hubiera hecho algo malo. La anciana simplemente hizo una reverencia y tomó el abuso verbal, pero en el momento en que él se fue, su rostro se veía mucho más brillante. Gracias a los dioses, joven maestro, me tenías muy preocupado. Ella sonrió mientras reemplazaba el paño mojado por uno nuevo. Sin embargo, ella no se quedó allí por mucho tiempo, diciendo que él debería dormir por ahora y que regresaría en un par de horas para ver cómo estaba. Después de que la costa estuvo despejada, Roland logró levantar la parte superior de su cuerpo. Se miró las manos, eran suaves y pequeñas. Su cuerpo se veía delgado y ligeramente desnutrido, pero ese no era el principal problema aquí. ¿Qué es esto? ¿Me convertí en un niño? Todo en esta habitación no era grande, él solo era pequeño. Se había convertido en un niño por alguna razón. Espera, ¿soy realmente este Roland? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Dónde está esto? ¿Mi estado se está recuperando? Mientras clamaba desesperadamente por respuestas en su cabeza, algo sucedió, una pantalla apareció frente a su rostro. Sus ojos se abrieron como platos cuando comenzó a leer lo que estaba escrito allí. Esto no fue todo, en el momento en que la ventana apareció, sintió que la información se precipitaba en su cerebro. Era como si miles de agujas pincharan su cabeza, la información que estaba recibiendo se refería al chico llamado Roland Arden, del que estaba ocupando el cuerpo. Entonces así es como es. Nombre: Roland Arden. Fuerza: 4. Agilidad: 5. Destreza: 15. Vitalidad: 4. Resistencia: 4. Inteligencia: 35. Fuerza de voluntad: 18. Carisma: 6. Suerte: 5. Capítulo 2. Estadísticas, habilidad y aún más estadísticas. Roland siguió mirando la ventana de estado, era alguien versado en computadoras, así que sabía lo que significaban. ¿Estoy atrapado en algún tipo de mundo de juego? ¿Alguien me puso en la realidad virtual? Se pellizcó para ver si sentía algún dolor y, sin sorpresa, lo sintió. ¿Realmente morí? ¿Es esta la otra vida? Estaba sorprendido, no hace mucho tiempo estaba jugando en el taller de reparación de computadoras y ahora se despertó en el cuerpo de un niño. Incluso sabía quién era este niño cuando recuperó todos sus recuerdos y lo que el niño sabía sobre este mundo. El lugar en el que se encontraba se llamaba Reino de Caldris y era el cuarto hijo de la casa de Arden.
Su nuevo padre era un varón y él era el hijo menor, además de que incluso tenía dos hermanas, una de ellas más joven que él. Este chico, su familia realmente no piensa mucho en él, ¿verdad? Miró la habitación destartalada en la que se encontraba. Sabía por sus recuerdos que en realidad no estaba compitiendo por el título nobiliario de esta casa. Este honor pertenecía al primogénito, tal vez el segundo nacido todavía tenía una oportunidad si era especialmente talentoso. Pero él era solo el cuarto en la fila, a menos que todos sus hermanos murieran, no tenía ninguna posibilidad. No estaba seguro de cuál sería el destino de este niño a los ojos de su familia. Era demasiado joven para saber cómo funcionaba la estructura política en este mundo. Solo sabía que era hijo de un noble, por lo que probablemente era mejor que ser un plebeyo. Debería estar a salvo aquí por el momento, no estoy seguro de cuál es la edad de la edad adulta en este mundo, pero la pregunta más importante es... Miró la ventana flotante frente a su cara, parecía una especie de pantalla de estado de un personaje de RPG. Tenía cosas como fuerza y resistencia, al igual que en los juegos que solía jugar. La mayoría de sus estadísticas eran bajas, pero algunas de ellas se destacaron. Mi inteligencia es bastante alta, al igual que mi fuerza de voluntad y destreza. ¿No son las dos primeras estadísticas de mago? Primero necesitaba más información, necesitaba resolver esta pantalla de estado. Esto era algo que las personas que se iban de este mundo veían como algo natural, los recuerdos del chico reflejaban eso, ya que podía recordarlo usándolo. Está bien, necesito pensar en el estado y debería aparecer. Forzó sus pensamientos, la pantalla similar a un juego apareció frente a él nuevamente. Podía ver todas sus estadísticas principales, si guiaba su mirada hacia la opción deseada, incluso podía obtener un texto de sabor para darle una explicación. Nombre. Explicación. Fuerza. Indica el poder físico de un individuo, aumenta ligeramente el daño de ataque y la resistencia. Agilidad. Indica qué tan ágil es una persona, aumenta ligeramente la velocidad, la rapidez y la resistencia. Destreza. Indica habilidad en la realización de tareas, especialmente con las manos, aumenta el daño de ataque con armas finas y velocidad de ataque. Vitalidad. Aumenta los puntos de salud, la defensa, las resistencias físicas y la duración de la vida de un individuo. Resistencia. Aumenta ligeramente la resistencia, la regeneración de resistencia y los puntos de salud de un individuo. Inteligencia. Aumenta los puntos de maná, el ataque mágico y la velocidad de aprendizaje de un individuo. Fuerza de voluntad. Aumenta ligeramente la resistencia de un individuo a los ataques elementales, los efectos de estado y los puntos de maná. Carisma. Indica el encanto de un individuo. Una medida de personalidad, capacidad de persuasión, liderazgo. Suerte. Aumenta la probabilidad de ataques críticos y otras varias habilidades relacionadas con la probabilidad. Empezó a leer las breves explicaciones de los atributos y miró los suyos para ver en qué era bueno y malo. La mayoría de sus estadísticas eran bastante bajas, pero algunas eran inusualmente altas en comparación con las demás. Por un lado, su estadística de inteligencia era realmente alta en la friolera de 35. Seguido por la fuerza de voluntad en 18 y luego la destreza en 15. La inteligencia aumenta mi maná y ataque mágico, ¿soy un mago o algo así? ¿Soy resistente al efecto de estado y bueno con mis manos? Además de esos tres, todo lo demás estaba por debajo de 10, no tenía idea de cómo se veían las estadísticas de una persona promedio en este mundo. Trató de recordar algo de los recuerdos que obtuvo de este niño, pero no había nada relacionado con esto. El chico dejó una vida aburrida sin que nadie realmente le dijera nada. Esto se debió a lo baja que era su posición social en esta familia, él era el cuarto hijo humilde y ni siquiera era hijo de la esposa principal, sino que provenía de una amante a la que ni siquiera se le permitía vivir con él en este momento. Bienes. Intentó recordar cómo se veía la madre del niño, una cara o incluso la forma, pero no pudo. No creo que haya visto nunca a su madre. Intentó pensar en qué clase de mundo estaba ahora. Había una ventana en su habitación, pero todavía se sentía enfermo. Por el aspecto del médico y la criada, estaba en algún lugar donde el avance tecnológico no era tan bueno. Genial, ¿cómo se supone que voy a vivir sin internet ahora? Se desanimó, todos esos programas y películas que estaba esperando ansiosamente para devorar en su tiempo libre ya no estaban. ¿Qué se suponía que debía hacer aquí? ¿Ir a la escuela como un niño normal y luego convertirse en una especie de oficial de la corte? ¿Es eso siquiera una opción? Mi estatus es bastante bajo, ¿no me echarán o me dirán que me una al ejército o algo así?
No estaba seguro de cómo funcionaban las cosas, por su conocimiento de Internet sabía que los hijos nobles a veces se convertían en sirvientes de nobles superiores. Algunos incluso fueron obligados a unirse al clero para convertirse en monjes. No quiero afeitarme la cabeza, o ser forzado a tomar algunos votos. Movió su atención de nuevo a su estado, ¿siempre se veía así? Trató de recordar los recuerdos del chico que previamente había mirado sus propios atributos. Estoy seguro de que esas 3 estadísticas eran más bajas, aunque su inteligencia estaba por encima de 10 desde el principio. De alguna manera había influido en estas estadísticas, pero ¿cuál fue la razón? Decidió investigar y volvió a mirar su pantalla de estado. ¿Qué es eso? ¿Hay un menú de habilidades? Deseó que se abriera el menú de habilidades, con un poco de gimnasia mental logró sacar la ventana, esta le mostró todas las habilidades y rasgos que tenía. Nombre. Escribe. Descripción. Depurador L5. Habilidad pasiva. Permite al usuario encontrar y resolver defectos. Bonificación a la inteligencia +5. Pensador lógico. Rasgo. Una persona con este rasgo piensa con calma, puede analizar el problema y llegar a una conclusión racional. Recibe una bonificación a inteligencia +5 y fuerza de voluntad +5. Circuito L6. Habilidad pasiva. Bonificación por reparación y creación de circuitos o circuitos equivalentes. Bonificación a la destreza +6 y +6 a la inteligencia. Aprendizaje rápido. Rasgo. Las personas con este rasgo absorben el conocimiento a un ritmo mayor. Bonus a inteligencia +5. Retención de conocimientos. Rasgo. Una persona con este rasgo es capaz de retener más información y a un ritmo más rápido. Bonificación a inteligencia +3 y fuerza de voluntad +5. Resistencia al sueño L4. Habilidad pasiva. Necesita dormir menos y se siente menos cansado. Manitas L5. Habilidad pasiva. Mayor competencia en la creación y reparación de varios componentes. Bonificación a destreza 5. Identificar L1. Habilidad pasiva. Se utiliza para identificar y analizar el mundo. Sentido de maná L1. Habilidad pasiva. Te permite sentir el maná. Los ojos de Roland se abrieron como platos, no esperaba encontrar tantas habilidades diferentes allí. Sabía que la mayoría de ellos no estaban aquí antes, esto también explicaba por qué tenía un aumento en las estadísticas. La mayoría de esas habilidades y rasgos pasivos aumentan mi inteligencia, fuerza de voluntad y destreza. Los rasgos y habilidades que estaban allí antes de que él llegara aquí eran aprendizaje rápido, retención de conocimientos, identificación y sentido de maná. También podía recordar que este niño leyó muchos libros en su tiempo libre. Aunque eso probablemente tenía que ver con el hecho de que no tenía nada más que hacer además de eso. Esas noches que paso jugando deben contar para ese pasivo de resistencia al sueño. Está bien, entonces, ¿por qué estoy aquí? Sobreescribí el cerebro de este mocoso o murió y luego mi alma saltó, o algo así. Trató de recordar por qué el niño estaba enfermo, en el momento en que lo hizo le dio un ligero dolor de cabeza. Recordó que el niño estaba tratando de hacer algo, logró ver una especie de niebla brillante en el aire y trató de absorberla de alguna manera en su cuerpo. Entonces algo salió mal y se enfermó. ¿No dijo ese doctor algo sobre mi estado ya en recuperación? Volvió a mirar su pantalla de estado, en el momento en que lo pensó, la ventana se expandió y le mostró una nueva parte. Roland Arden. CB40, 52. PM 492, 492. SP35, 67. Efectos de estado. Enfermedad, recuperación. Enfermedad. ¿Por qué hay signos de interrogación ahí? ¿Necesitas algún tipo de conocimiento para ver lo que realmente es? Entrecerró los ojos y se concentró en los signos de interrogación, pero nada cambió. Tenía algún tipo de habilidad de identificación, pero tal vez no era lo suficientemente alta como para estar solo en L1. Bueno, se enfermó después de que esa niebla brillante entrara en su cuerpo. ¿Tiene algo que ver con esa habilidad de sentido de maná? Seguro que tengo una gran cantidad de MP en comparación con todo lo demás. Esta era una situación realmente extraña en la que estar, pensó en lo que sucedió esa noche. 2 camiones asesinos lo convirtieron en un maldito panqueque y ahora terminó en algún lugar con un sistema de juego. Por los recuerdos del niño estaba seguro de que no era el único con este sistema, todos lo tenían con ellos desde que nacieron. El resto no estaba claro ya que nadie realmente le explicó mucho a este niño, probablemente también fue por eso que sufrió algún tipo de reacción violenta al absorber esa niebla brillante. Mientras estaba en eso, miró sus estadísticas y luego comparó las bonificaciones de las habilidades pasivas que estaba recibiendo.
La mayor parte de su inteligencia provino de sus pasivos y rasgos, si los eliminara a todos, terminaría con 11. Todavía más de 10, aunque eso es mucho para un niño de 5 años. Todavía con esos dos rasgos que tenía, pondría su int en 19, tal vez su cuerpo débil no podría manejar el exceso de maná. Empezó a hacer algunas matemáticas en su cerebro, tratando de contar cuánto afectaban sus estadísticas a su HP y MP. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que ganaba 10 MP por cada uno de inteligencia y 4 MP por cada punto de fuerza de voluntad. Lo sorprendente vino después de que terminó con sus cálculos. Has aprendido la habilidad matemática básica. ¿Qué? Los sonidos pertenecían a una mujer y ella sonaba bastante gentil. Miró a su alrededor para ver si alguien entraba en esta habitación, pero no había nadie a la vista. Entonces, he adquirido una nueva habilidad. Revisó la descripción, pero no decía mucho además de ser un indicador de que sabía matemáticas, ni siquiera aumentó su estadística de inteligencia en absoluto. Supongo que no obtienes bonificaciones de estadísticas por cada habilidad. No tenía un punto de referencia, los recuerdos del chico no respondían muchas preguntas sobre estas habilidades. La habilidad de identificar era algo que aparentemente aparecía después de que pasaba el tiempo, tal vez era algo que todos tenían. Realmente necesitaba más información sobre su situación, pero solo era un niño de 5 años que no era tomado en serio por aquí. Tal vez esa criada responda a algunas preguntas. Pensó en la anciana que mostraba preocupación al atenderlo. Su nombre era Marta y por el aspecto de las cosas, ella era la única persona que atendía las necesidades del joven. Tenía una imagen vívida en su mente de la mujer que le traía comida, lo ayudaba a vestirse o limpiaba la habitación en la que pasaba la mayor parte del tiempo. Recordó algo, había cierto libro que el joven estaba leyendo antes de sucumbir a la enfermedad. En la esquina, había un gran escritorio con una silla. La sirvienta colocó allí unos cojines viejos para que el niño no se sintiera incómodo mientras leía. Allí había una pila de libros y uno, en particular, era el que le interesaba. Creo que me siento mejor ahora, debería poder moverme. No estaba seguro de si se debía a su estadística de fuerza de voluntad, que supuestamente ayudaba con los efectos de estado, pero se sentía mejor con cada momento que pasaba. Se movió hacia abajo de su cama y se acercó al escritorio que tenía el libro en cuestión. Los fundamentos de la magia. Entonces, comenzó a aprender esto y algo salió mal, eso es duro. Volvió a pensar en el pobre niño. Fue más o menos abandonado por su familia, el médico llegó demasiado tarde para salvarlo. Incluso podría haber sido demasiado perezoso para preocuparse por cómo actuó cuando lo vio recuperarse. Dejó el libro sobre el escritorio y se acercó a la única ventana que estaba justo al lado. Miró afuera y notó que había algunas personas allí. Parecían estar trabajando en el campo, una especie de arado estaba sujeto a un animal de granja. ¿Eso es un buey? ¿Por qué es tan grande y por qué tiene 3 cuernos? Claramente ya no estaba en la tierra, el granjero estaba usando el animal grande para ayudarlo a arar el campo. Podía ver a otras personas caminando, incluso algunas con armaduras no muy bien cuidadas. Mientras estaba preocupado con miradas furtivas fuera de la ventana, la puerta se abrió, Marta regresó para ver cómo estaba el niño. Maestro Roland. No deberías estar fuera de la cama, aquí te traje algunas gachas. El hombre en el cuerpo del niño miró a la mujer sonriente, quería hablar pero decidió asentir y volver a la cama. ¿Tomará algún tiempo acostumbrarse a esto? Bueno, ya tenía que volver para cambiar algunas estadísticas. Contar estadísticas está resultando un poco tedioso. Capítulo 3. Geografía y familia. Lamentablemente, no tengo mucho tiempo para editarlos, si alguien detecta algún error gramatical o de ortografía, se lo agradecería mucho. Diviértete con el próximo capítulo. Roland miró hacia el techo, era el mismo techo en mal estado que estaba allí ayer. Dejó escapar un suspiro y miró a su alrededor, su estado de ánimo decayó aún más. ¿No fue un sueño después de todo? Solo para asegurarse de que pensó en abrir la ventana de estado, apareció en un instante. Ese estado de enfermedad ya no existe, supongo que me he recuperado por completo. El hombre en el cuerpo del niño forzó su memoria tratando de recordar lo que este niño hacía normalmente todo el día. ¿Necesitaba interactuar con su familia? ¿Tenía que actuar como un mocoso? ¿Descubrirían que alguien más estaba habitando este cuerpo si actuaba de manera extraña? Eran algunas preguntas que se estaba haciendo a sí mismo. También pensó en ayer y en la mujer llamada Marta, trató de sondearla sobre la enfermedad. La mujer no sabía nada al respecto y el médico tampoco investigó. Tal vez no debería haberle dicho sobre esa niebla brillante.
murmuró para sí mismo, sentía que decirle a la solterona lo que pasó no era algo que normalmente haría. En su mayoría, desconfiaba de los demás y no compartía sus sentimientos con cualquiera. ¿Me están afectando los recuerdos de este niño o algo así? Sabía que el dueño original del niño quería mucho a esta mujer. Recordó que ella era la única persona que era amable con él. Nadie más de su supuesta familia se molestó con él y los otros sirvientes también eran muy fríos. No creas que ella hará algo drástico. Volvió a pensar en su próximo paso, necesitaba encontrar alguna manera de encajar en este extraño mundo parecido a un juego y tal vez encontrar la manera de volver al anterior. La idea de los camiones del crimen persiguiéndolo todavía lo estaba molestando. Mientras se levantaba de su cama escuchó un golpe en la puerta, su criada Marta entró con algo de pan, agua y lo que parecía ser carne. Joven maestro, aún deberías descansar. Colocó la comida en una mesa cercana y se acercó al niño, con preocupación en su rostro. Estoy bien, el estado de enfermedad ya no existe. Respondió sin querer volver a esa cama, pasó un día entero allí mirando el techo y su pantalla de estado. Estaba aburrido de su mente y no había cosas como internet en este mundo. Lo que necesitaba es más información, sabía que este lugar tenía una biblioteca y como hijo del varón se le permitió pasar por ella. Por los recuerdos del niño, sabía que esto era principalmente lo que hacía este niño, probablemente por eso su estadística de inteligencia era tan alta. Es así, joven maestro, su padre quiere verlo más tarde en el día, tenga eso en cuenta, déjeme ayudarlo a vestirse primero. Ese fue un cambio rápido de actitud, la mención de que no había efectos de estado fue suficiente para considerar que una persona aparentemente estaba curada. ¿Él quiere verme? ¿De qué se trataba esto? Se estrujó el cerebro y no pudo recordar ningún recuerdo reciente en el que su padre le prestara atención, ¿podría estar preocupado por la salud de Roland? ¿Pero por qué ahora? Mencionó por qué. Marta colocó su mano sobre su cabeza y le acarició el cabello. Ella también lo estaba ayudando a ponerse algo de ropa, parecía una especie de combinación de túnica y pantalón, bastante simple. Probablemente solo quiera ver a su hijo menor, sé feliz joven maestro, tienes la oportunidad de conocer a tu padre. La doncella sonaba muy feliz de que el varón quisiera verlo. Parecía que era una especie de gran honor que incluso se le permitiera ver a ese hombre. ¿Hay algún tipo de etiqueta para cosas como esta? ¿No hay nada en los recuerdos de este niño sobre estas cosas? Finalmente, el maestro decidió que te veas, esta es tu gran oportunidad, joven maestro. La sirvienta llamada Marta estaba bastante feliz, a sus ojos esta era una ocasión alegre. Roland, por otro lado, era bastante asustadizo. Temía que pudiera actuar fuera de lugar y meterse en algún tipo de problema con su supuesto padre. Él no ordenará algún tipo de azote si me paso de la raya, ¿verdad? Lo único que sabía sobre los nobles era por la historia. Se rumoreaba que eran mocosos y propensos a la violencia y se tomaban muy en serio su reputación. Mientras la imaginación de Roland lo empujaba en cierta dirección, terminó de comer y vestirse. La comida era bastante simple, solo un poco de pan blanco, agua y una salchicha grande que sabía raro. Marta, quiero ir a la biblioteca. Los libros en su habitación no eran lo que estaba buscando, quería ver dónde estaba. Necesitaba algunos libros de historia o de geografía, un mapa de dónde estaba también estaría bien. Quería saber dónde terminó, además de saber el nombre no tenía idea de qué era este lugar. ¿La biblioteca? Creo que está bien, pero asegúrate de no pasar demasiado tiempo. Tienes que recordar la orden del Señor. Por lo que parece, esta reunión no podía evitarse, su doncella probablemente lo arrastraría allí incluso si se negara. Finalmente salió de su habitación y pudo estirar las piernas. Estaba en el último piso de un ala lateral de la mansión de la familia Arden. Era alguien que se había pasado la vida viviendo en pequeños apartamentos y lofts, por lo que este lugar se sentía enorme. ¿Crees que un varón está en la parte inferior de la escalera noble? Supongo que un noble sigue siendo un noble. Salió, la puerta que conducía a su habitación crujió como si estuviera en una casa embrujada. Gracias a los recuerdos originales de Roland, sabía exactamente dónde se encontraba la biblioteca. El chico era bastante inteligente cuando se trataba de estudiar, pero sentía que tenía lagunas en su conocimiento. El proceso que pasó por los recuerdos del Roland original no fue perfecto. Podía ver algunos sirvientes aquí y allá, pero nadie realmente le prestó atención. Pensó que, como joven noble, sería saludado o recibiría una reverencia. Esto no sucedió, la gente miró en su dirección pero siguió su camino como si él no estuviera allí.
Supongo que así es como se trataría a un hijo ilegítimo. Recordó que era un bastardo, alguien que nació de un plebeyo con el que el varón se salió con la suya. Todavía no tenía idea de lo que estaba haciendo su madre, pero estaba seguro de que ella no estaba en esta mansión. Finalmente llegaron a la biblioteca, las puertas eran grandes y viejas y chirriaron cuando las abrió también. Adentro vio estanterías con varios libros, el lugar se veía muy viejo y estaba polvoriento. Los sirvientes no se ocuparon de eso ya que el varón se centró más en cosas prácticas como el manejo de la espada. Ah, sí, el único ratón de biblioteca de la familia. Marta se fue, este era un lugar que el joven Roland visitaba con frecuencia. La mayor parte del tiempo solo tomaba algunos libros que eran interesantes, como fábulas y cuentos sobre héroes legendarios. Aquí nadie lo molestaba y no necesitaba temer a sus hermanos mayores que no parecían quererlo demasiado. Está bien, necesito encontrar algún tipo de mapa, ¿dónde estoy y qué tan grande es este país? Era bajo, de unos 105 centímetros, lo que era normal para un niño de su edad. Debido a esto, necesitaba una silla si quería alcanzar los libros que estaban colocados en los estantes más altos. ¿Por qué tienen esta biblioteca si nadie la usa? Rebuscó en todo y logró encontrar algunos libros de historia y geografía, incluso había un mapa con los nombres de los países. El país en el que estoy se llama Reino de Caldris. El mapa estaba un poco polvoriento y la tinta estaba ligeramente descolorida, pero era legible. Entonces estoy aquí. El mapa que pudo obtener no era un mapa del mundo, sino solo del continente en el que se encontraba. Esto fue suficiente para tener una idea general. Su país tenía otros 4 países a su alrededor, lo que no era bueno desde el punto de vista militar. Espero que esos países no decidan invadirnos. Revisó los libros que tomó y pronto descubrió el poder de su rasgo de aprendizaje rápido y retención de memoria. Podía recordar la mayor parte de lo que había leído en la página anterior, su velocidad de aprendizaje era asombrosa. Podría haber usado esto en los días de la universidad, tal vez pueda convertirme en un erudito o en un funcionario de la corte en este mundo. Si tienen algo así. No estaba seguro de su futuro, pero preferiría ser un investigador que un caballero. Maldita sea, estos libros de historia son demasiado vagos. ¿Cuántos años tiene esto? Los libros no ayudaban mucho sin un punto de referencia, se olvidó de preguntarle a su sirvienta sobre la era en la que estaba, tampoco sabía en qué año era. Sin embargo, los libros de geografía fueron más útiles, a partir de ellos descubrió que el reino en el que vivía era bastante grande. Era incluso más grande que el país más grande que conocía en la Tierra, en cuanto a la superficie. Este es solo un mapa parcial, ¿es este el único continente? Si no, este planeta podría ser mucho más grande que la Tierra. Continuó con la lectura y finalmente encontró el nombre del mundo en el que se encontraba ahora, junto con su tamaño. ¿El nombre del planeta es Terra? Creo que he oído eso en alguna parte antes. El tamaño, ¿este ya no es el sistema métrico? ¿Necesito encontrar un libro de matemáticas ahora? Tenía el nombre mundial, pero el tamaño era desconocido para él. Se encogió de hombros como si realmente no importara, sabiendo que era grande era suficiente. Mientras hurgaba entre los libros, escuchó que se abría la gran puerta. Marta los atravesó, probablemente para recordarle la cita con su padre. Joven maestro, es hora. El nuevo Roland se sentía nervioso por alguna razón. Le costaba recordar el rostro del varón, el hombre en realidad no lo visitaba tan a menudo, la última vez que lo vio fue en el cumpleaños número 4 del niño. El 5, ni siquiera recibió un regalo de él, solo una fiesta tranquila con su criada que le trajo un pastel. Esto va a ser incómodo, tengo que llamar padre a ese tipo. Will, ¿me pega si lo molesto? Estaba seguro de que era el de menor rango de toda la familia y recordaba que sus hermanos mayores tampoco lo tomaban en serio. Sin embargo, tenía que hacerlo, así que siguió a su doncella que lo guió hasta el comedor. ¿Vamos a cenar juntos o algo así? Se estrujó el cerebro, no podía recordar la última vez que Roland fue invitado a cenar con su familia. Pasaba la mayor parte del día solo en su habitación leyendo libros y soñando con la diversión y la aventura como cualquier niño de su edad. Su criada se detuvo ante la puerta del comedor, le sonrió pero sabía que no le estaba permitido ir más allá. Te veré más tarde, joven maestro. Asintió y entró en la habitación, dentro vio una mesa grande. Los sirvientes estaban trayendo comida y bebida por igual. Algunos de sus hermanos ya estaban aquí, como el tercer hijo, Roberts.
El joven tenía 8 años y en el momento en que sus ojos se encontraron, se burló como si se suponía que Roland no debería estar aquí. Robert, al igual que él, era alguien que venía de un plebeyo, pero su madre era una amante que todavía vivía en esta casa. Gracias a esto todavía tenía una medida de respeto. Roland se quedó allí de pie por ahora, ya que no estaba seguro de si se le permitiría tomar asiento antes de que llegara el varón. Edwin, el segundo hijo, y Rainer, el primogénito, llegaron poco después. Además de ellos, estaba su hermana mayor Sofía y Diana, que era la más joven. A ese varón seguro le gusta la fiesta. 6 niños ya, ¿podría haber más en camino? Edwin y Rainer eran hijos de la esposa principal junto con Sofía, la primera hija. Diana junto con Robert procedían de la segunda esposa, también conocida como la amante. Según el razonamiento de Roland, la primera esposa probablemente envejeció y el varón cambió a la versión más joven mientras engendraba más hijos en el camino. Veo que ser un noble tiene sus ventajas. Roland no era alguien que tuviera mucha experiencia con las mujeres. Tuvo una aventura con 2 en sus días de universidad, pero después de que comenzó a trabajar tuvo un largo período de sequía. El varón y sus esposas llegaron poco después, Tabitha la primera esposa y Francina la segunda y la amante. El varón parecía ser un hombre grande. Tenía un buen bigote como el de un caballero y una gran cicatriz que le bajaba desde la ceja izquierda hasta el labio. Exudaba cierta aura de guerrero, la ropa noble que vestía no podía ocultar todos los músculos debajo demasiado bien. Maldita sea, mi papá está jodido. Todos esperaron a que llegara el varón, se sentó en el centro del escenario, y luego uno a uno comenzando por la esposa principal todos se sentaron. Roland estaba seguro de seguir el ejemplo de todos y sentarse más atrás justo al lado del tercer hijo. Podía ver al sarcástico niño de 8 años mirándolo con furia en el momento en que hizo eso. ¿Qué estás mirando, pequeña mierda? Era lo que quería gritar pero se quedó callado, sería mejor si no tuviera que hablar con nadie aquí. El varón estaba callado y todos solo esperaban a que comenzara a comer. La comida en la mesa no sabía tan bien, la cocina en la tierra era mucho mejor en comparación con esta carne insípida que estaban comiendo. Rainer, ¿cómo va tu entrenamiento con la espada? Preguntó el varón. Mi dominio básico de la espada ya está en el nivel 6, padre. El varón comenzó a preguntarles a sus hijos sobre las habilidades y el progreso en su entrenamiento. Aparentemente estaban entrenando y desbloqueando habilidades, incluso mencionaron la clase de guerrero y algo sobre que era de nivel 1. No estaba seguro de lo que esto significaba ya que él mismo no tenía nada como una clase. Mientras digería la nueva información y trataba de no sobresalir, escuchó a su padre llamarlo. Rolando. Se estremeció y miró hacia arriba. Todos lo miraban por alguna razón, era más una mirada de sorpresa que algunos miembros de su familia casi se habían olvidado de que tenían un hermano de 5 años. El médico dijo que contactaste con la enfermedad del maná, también viste una niebla brillante, ¿es así? ¿Niebla resplandeciente? Marta me delató. Ese sí, padre. Trató de imitar a sus hermanos mayores, pero tartamudeó un poco. Afortunadamente, al hombre de aspecto musculoso no pareció importarle mucho. Enfermedad de maná, quizás tienes una habilidad relacionada con el maná. Su padre lo miró, todos los demás hicieron lo mismo mientras esperaban una respuesta. Ese sí, tengo la habilidad Mana Sense. ¿Qué? El hermano mayor gritó mientras miraba a Roland, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué me miras así? Solo estoy respondiendo las preguntas aquí. Oh, Mana Sense, no me estás mintiendo, ¿verdad? El varón le dio a Roland una mirada intensa, el niño se encogió al sentir como si le estuvieran arrojando piedras encima. No, lo tengo. Habló con voz mansa mientras el varón se frotaba la barbilla. Es así, Adam. Podía ver a los otros niños e incluso a las esposas mirándolo. Era como si estuviera haciendo algo fuera de lugar, pero tenían miedo de hablar mientras el varón hablaba. Un hombre de pelo gris salió, vestía un smoking negro. Si el chico tiene la habilidad del sentido del maná que necesitamos verificar, trae a alguien que pueda realizar una prueba, si pasa. Busca un tutor y algunos libros relacionados con la magia. Roland miró al hombre grande que le estaba pidiendo al mayordomo que le hiciera una prueba. ¿Estaba a punto de conseguir un profesor de magia? ¿Iba a ser tan fácil? Esperaba tener que pasar desapercibido, pero aquí estaba recibiendo un trato preferencial de la nada. ¿Era el sentido del maná una habilidad rara? Podía decir que sus hermanos no estaban contentos con esto, sus expresiones eran fáciles de leer ya que eran niños que no podían ocultar sus emociones. Roland, por otro lado, era todo sonrisas y solo asentía mientras su padre, el varón, continuaba hablando. Tal vez soy una especie de genio.
¿Soy un mago ahora? Capítulo 4. Haciendo algunos progresos. Esto fue inesperado, fue como si jugara la carta inversa de uno y cambiara su estatus social. Al día siguiente, una persona vino a ver cómo estaba. Su padre se mantuvo fiel a su palabra y trajo a alguien para probar si tenía talento para la magia, aparentemente era uno de los dones más raros en este mundo. Roland pensó que podrían intentar leer su pantalla de estado de alguna manera. Eso, a su vez, revelaría su circuito y sus habilidades relacionadas con la depuración. Afortunadamente, tenías que tener una versión evolucionada de la habilidad de identificación para poder hacerlo. Esto costó mucho, por lo que su padre optó por un elemento de menor medida en forma de orbe. Probó la aptitud de alguien de alguna manera y emitió un tenue brillo azul que indicaba que Roland sí tenía la habilidad de sentido de maná mencionada. Su vida dio un vuelco, al revés, de repente fue aceptado en el círculo íntimo de la familia junto con los otros niños. Su vivienda se movió e incluso los sirvientes se inclinaban ante él ahora. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los otros hijos. Todos lo veían como una monstruosidad, eran bastante competitivos y orgullosos. Aún así, él era el único de la familia con este supuesto talento. Sin embargo, esto significó más trabajo, recibió muchos libros nuevos sobre cómo entrenar sus habilidades. No consiguió un tutor por una razón u otra, pero sospechaba que incluso con esto, todavía se lo consideraba solo un poco más útil. Era consciente de que podría perder su nueva posición bastante rápido si se relajaba. Hombre, este mundo es duro, lo único que hago es estudiar y luego entrenar, esto es peor que trabajar horas extras. Esto es trabajo esclavo. Su día consistía principalmente en leer libros y entrenar su habilidad de maná a un nivel superior. Recibió bonificaciones a su inteligencia y le dijeron que necesitaba maximizarla antes de su ritual de ascensión. ¿Qué fue un ritual de ascensión? Podrías preguntar. Era algo que sucedía cuando un niño llegaba a los 10 años. Por lo que sabía, le darían algo llamado Piedra de la Ascensión. Después de su 10º cumpleaños, finalmente sería utilizable y lo recompensaría con su primera clase. Aparentemente era bastante extraño, la persona que lo usaba sería llevada a un lugar extraño donde se llevaba a cabo este ritual. Por lo que decía en los libros, los rituales podrían diferir según los individuos, pero él recibiría la primera clase automáticamente sin poder elegirla él mismo. Por eso era importante entrenar las habilidades que se requerían para la clase de nivel 1 que deseabas. Sí, las clases llegaron en niveles. Las clases de nivel 1 más básicas que existían eran guerrero, arquero, mago, ladrón, herrero y acólito. Por supuesto, hubo más, pero estos fueron los más comunes que recibió la mayoría de las personas. En su mayoría, se separaron en clases de combate y clases de producción y luego en categorías más especializadas, como clases de apoyo. Sin embargo, este no fue el final. Esas ascensiones tones podrían comprarse y usarse repetidamente, cada vez que lo llevarían a ese extraño lugar. Aunque aparentemente después del primer obsequio tendrías que pasar por una prueba. Dependiendo de tus estadísticas y habilidades, puedes desbloquear otras clases, los requisitos para desbloquear clases de nivel 2 varían. El requisito mínimo era maximizar al menos una clase de nivel 1. La clase de mago confiaba en la inteligencia y la fuerza de voluntad para lanzar hechizos. Int para un mejor ataque y más maná, mientras que la fuerza de voluntad aparentemente permitía una mejor concentración durante el lanzamiento de hechizos y una mayor regeneración de maná. Los libros básicos de los que estaba aprendiendo no entraban en demasiados detalles y su familia no gastaría más dinero en él hasta después de su ritual de ascensión. Aún así, voy a ser un maldito mago, ¿por qué el próximo rey mago debería hacer esta clase de mierda? Roland se quejó mientras hacía flexiones, un hombre de aspecto enojado lo miraba. Este era un soldado que trabajaba para el varón y su entrenador personal. El varón cuyo nombre era Wentworth Arden era un cabeza dura de principio a fin. ¿Qué clase de nombre es Wentworth? Su padre también era militar, por lo que quería que todos sus hijos tuvieran una formación básica. Esto consistió principalmente en entrenamiento de resistencia y desarrollo muscular junto con manejo básico de la espada. Su vida consistía en despertarse, comer, entrenar en la mañana que leer libros y entrenar su maná. Este fue uno de estos días, estaba haciendo un entrenamiento básico de fuerza como flexiones, sentadillas y luego dominadas. Su regimiento consistía en ejercicios de peso corporal ya que solo tenía 5 años. Su hermano mayor, que tenía 8 años, corría algunas vueltas y sonreía en su dirección. ¿Qué estás mirando, mocoso? Cuando obtenga esa clase de mago te clavaré un rayo en el culo.
Roland jadeó mientras se plantaba de cara en el suelo polvoriento. Sus estadísticas físicas eran abismales, probablemente por eso sus estadísticas relacionadas con la magia eran tan buenas. Por alguna razón, a sus hermanos varones les encantaba ver que lo maltrataban, no sabía por qué, pero lo atribuía a que eran mocosos nobles malcriados. Probablemente lo vieron como alguien por debajo de ellos, después de que ganó algo de influencia con el varón, lo resintieron aún más. Está bien, en el momento en que tenga la oportunidad, me escaparé de este agujero del diablo, gimió mientras el hombre que lo entrenaba le dio un empujón con el pie. Ni siquiera eran las 10, levántate. Esto es una desgracia para el nombre de Arden. Se le recordaba constantemente que ahora formaba parte del elenco noble. Se suponía que ahora era parte del legendario 1%, aunque seguro que no se sentía así. Sus condiciones de vida mejoraron ligeramente, pero si tuviera que compararlo con la forma en que vivía la gente en la Tierra, aquí era peor. Aún así, estaba adquiriendo nuevas habilidades. Después de correr un poco, obtuvo la habilidad de correr, si hizo algunos sprints, recibió la habilidad de sprint. Después de hacer algunos ejercicios básicos de combate cuerpo a cuerpo, recibió habilidades básicas de golpe. Esto hizo que toda la progresión fuera más llevadera ya que tenías algo que esperar. Era un jugador en su vida anterior, por lo que esto le dio un empujón a sus receptores de dopamina. Lo que a su vez lo hizo querer aumentar esas habilidades físicas básicas. Además, cuanto más altas eran las habilidades, mejor se volvía. En el momento en que recibió uno, instantáneamente sintió el cambio, podía correr más rápido, saltar más alto y golpear más fuerte. Incluso recibiría bonificaciones a sus estadísticas de resistencia y fuerza si subía de nivel estas habilidades lo suficientemente alto. Esto es un poco adictivo, dijo mientras miraba hacia el aire. Estaba sentado en su cama y miraba la niebla brillante a su alrededor. Su habilidad de sentido de maná ya estaba en el nivel 3 en este punto. Esta habilidad no hizo mucho además de permitirle ver el maná a su alrededor. Parecía una niebla azul tenue, pero en realidad no podía hacer nada con ella. Nivelar esta habilidad solo amplió el rango de su sentido de maná e hizo que la niebla fuera un poco más distinta. Bueno, de los libros que leí. Debería llevar esto al nivel 10 antes de la ceremonia de ascensión y casi tengo garantizado un nivel de mago. Obtendré algunas habilidades directamente de la clase de mago en L1, las que me ayudarán a moldear y expulsar maná, o las que me permitirán absorber más y aumentar mi regeneración de maná. Hizo equilibrio con un bolígrafo entre la nariz y el labio superior y miró hacia afuera. Había dos lunas brillando intensamente, una era roja y la otra azul. Este fue un recordatorio de que él estaba realmente en otro mundo. Su familia se había ido, todos sus viejos amigos también, todos aquí se sentían como extraños. Tampoco sentía que pudiera vincularse con ellos, su supuesto padre estaba distante. Solo le prestó atención en el momento en que descubrió que tenía una habilidad rara. Conocía gente así en la Tierra, los que solo se quedan contigo hasta que les eres útil. Cuando se acabe tu utilidad te dejarán caer como un saco de patatas. Realmente necesito salir de aquí, este asunto de los magos es supuestamente muy prestigioso, así que si todo sale bien, podré allanar mi propio camino. No quería nada más que irse en paz. Estaba empezando a odiar que lo atraparan con otros, solo quería que lo dejaran en paz y hacer las cosas a su propio ritmo. Me pregunto qué hace realmente un mago para ganarse la vida, ¿tendré que participar en subyugaciones de monstruos, o en guerras? Intentó recordar un par de juegos de rol que solía jugar. En la mayoría de ellos, algún tipo de elegido se embarca en una búsqueda con un grupo de aventureros. El más básico fue aquel en el que derrotaste a un monstruo poderoso como un rey demonio. ¿Soy un héroe, eh? Eso probablemente no sucederá. Dejó escapar un suspiro y dejó caer la pluma. Estaba cansado y magullado, el idiota de un instructor de instrucción le había dado un par de buenos golpes con un palo cuando estaba tomándose su tiempo mientras corría. ¿Tendré que hacer esto durante los próximos 5 años? Se quejó mientras se desvanecía en la tierra de los sueños, una vida de paz y pereza en su mente. Un chico de cabello oscuro con ojos verdes estaba de pie junto a un gran árbol, vestía ropa informal y su rostro estaba sucio. El joven respiró hondo y luego se arrojó sobre el ancho tronco del árbol. Sus manos y pies comenzaron a arrastrarse de un lado a otro mientras se dirigía hacia arriba mientras trepaba al árbol.
En cuestión de segundos, logró subir a una de las ramas más grandes. Aparentemente, no había terminado, ya que rápidamente se deslizó hacia abajo y repitió este procedimiento unas 10 veces antes de escuchar una voz familiar. Escalada básica nivel 3 alcanzado. Este era un Roland un poco mayor, había pasado medio año desde que llegó aquí. Había estado probando este sistema basado en habilidades y niveles durante algún tiempo y llegó a algunas conclusiones. Por lo que sabía, una persona no podía obtener muchas habilidades antes de pasar por el ritual de ascensión. La gran mayoría de ellos eran del tipo básico. 50 veces, ¿eh? Supongo que no es un multiplicador de 10 veces. Roland se frotó la barbilla, había entrenado su árbol trepador exactamente en este mismo árbol del nivel 1. Después de levantarse por primera vez, había ganado escalada básica en L1, después de los siguientes 10 intentos estaba en L2, luego después de 50 veces. Lo subió al nivel 3 ahora. Sin embargo, no todo puede convertirse en una habilidad. Había intentado varios enfoques, tenía una pelota pequeña y trató de lanzarla contra la pared varias veces para ver si ganaba algún tipo de habilidad para lanzar, pero no funcionó. Luego volvió a intentarlo con una piedra y un muñeco de entrenamiento y pudo adquirir una habilidad básica de lanzamiento de piedras. Podría tener algo que ver con la forma en que lo estaba lanzando, o con que el artículo sea un juguete y una roca podría considerarse un proyectil o un arma. Llegó a la conclusión de que la mayoría de las habilidades que podías obtener se usaban para el combate de alguna manera. Necesitaba lanzar una lanza para obtener una habilidad de lanzamiento básico de lanza, pero por alguna razón no podía lograr lo mismo lanzando un palo que el sistema no aceptaba como arma. Es un poco vago, también creo que hay un sistema claro basado en logros que funciona en la parte posterior que nivela las habilidades cuando pasas el umbral. Había probado la habilidad de escalar solo por esa razón. Los puntos para subir de nivel eran 1, 10 y luego 50. Cuanto más avanzabas, más difícil era subir de nivel una habilidad. Me pregunto si me subo a un árbol más alto, si el tiempo requerido para subir de nivel la habilidad cambiará. Marta estaba parada a un lado mientras sostenía su mejilla. Había estado observando a su joven maestro trepar a varios árboles y escribir algo en un cuaderno. En algún momento se detenía y miraba las cosas que escribía, sus ojos se entrecerraban o sobresalían de una manera extraña. El joven maestro se ha vuelto bastante activo últimamente, debería agregar más carne a su dieta. La mujer se fue a hacer algunas tareas, mientras Roland continuaba probando las habilidades, se había vuelto bastante infame entre los sirvientes. La gente empezó a encontrarlo escondido en los armarios o escabulléndose en el sótano. Cuando le preguntaban por una explicación, siempre respondía que estaba probando nuevas habilidades. Sus hermanos mayores comenzaron a ignorarlo después de verlo intentar escalar las paredes de la mansión mientras murmuraba algo sobre un extraño monstruo llamado camión. Pasó más tiempo y Roland había aprendido la mayoría de las habilidades básicas que consideraba útiles y fáciles de aprender. Había una cosa que lo estaba molestando y eran las habilidades con las que fue enviado a este mundo. Incluso después de las pruebas, no pudo descubrir para qué podrían ser útiles sus habilidades de circuito o depuración. El tercero, Tinkering, resultó útil cuando intentó reorganizar un reloj. Nunca trabajó con relojes, pero de alguna manera sabía dónde debían encajar las partes. No creía que esto fuera el trabajo de la habilidad de los circuitos, ya que los circuitos y los engranajes de un reloj ni siquiera estaban cerca. La aplicación del sentido del maná también era algo que no podía entender. También estaba esa cosa en la que el anfitrión original del cuerpo murió debido a que trató de absorber la niebla de maná en los alrededores. Después de más investigaciones, concluyó que antes de alcanzar una clase de mago o acólito esto era imposible y resultaría en envenenamiento por maná. Nadie se lo explicó al chico original, supongo que tendré que esperar con cualquier prueba relacionada con la magia después de que sea mayor. Roland quería empezar a jugar con maná, ¿quién no? Este camino estaba bloqueado, por ahora, por lo que se concentró en otras cosas. Su habilidad de identificación aumentó cuanto más leía o identificaba cosas, la resistencia al sueño también se explicaba por sí misma. Después de que el joven había adquirido una plétora de habilidades básicas como correr, escalar, lanzar, investigó otras cosas. Una de estas cosas eran las habilidades relacionadas con la clase relacionadas con la elaboración. Tenía la habilidad de retocar, así que tal vez podría aprender a forjar o trabajar en la fragua. Y joven maestro, si el varón se entera, no puedes aprender habilidades de clase como esta, el varón se enfadará. Roland estaba ahora de pie con un mazo en la mano golpeándolo contra un hierro caliente.
Se había acercado al herrero que estaba trabajando y usó su nombre de uno de los hijos del varón para obligar al herrero a que le enseñara algo sobre la artesanía. Sin embargo, esto no salió como lo había planeado, ya que no estaba obteniendo ninguna habilidad golpeando las herraduras calentadas. Tal vez me estoy perdiendo un paso. Oye, ¿cuál es la habilidad más básica de Blacksmith? Estaba seguro de que adquiriría algunas habilidades básicas si trabajaba con el fundidor o si martillaba metal caliente. Por alguna razón, no estaba obteniendo nada en absoluto, todas las demás habilidades básicas eran mucho más fáciles de desbloquear en L1. Maestro Roland, si no desbloqueas la clase Blacksmith, no puedes aprender ninguna habilidad de herrería. Aparentemente, las únicas habilidades que podía adquirir como antes, eran las relacionadas con el combate. Las únicas habilidades relacionadas con el martillo que pudo obtener fueron las relacionadas con las competencias de lucha. Esto no tiene mucho sentido, quizás las personas o los dioses que desarrollaron esto no querían tener trabajo infantil o algo así. Al final, el varón descubrió que Roland pasaba su tiempo trabajando en la fragua. Se vio obligado a abandonar sus pruebas de herrería después de que resultaron ineficaces. También se le prohibió hacer tareas como esta, ya que no eran adecuadas para el hijo de un noble. El tiempo pasó, Roland siguió entrenando sus habilidades básicas al máximo mientras trataba de no morir de aburrimiento. Hacer tareas repetibles como esta solo para escuchar el timbre del sistema no fue tan gratificante como uno podría pensar. Luego llegó su 9º cumpleaños, aunque no recibió ningún regalo, recibió algo completamente diferente. Roland miró el objeto afilado en su mano, era una espada corta hecha de acero. Ahora medía unos 140 centímetros, bastante alto para un niño de 9 años. Miró el arma que sostenía, su habilidad de identificación incluso le dio algunos conceptos básicos. Espada corta común ataque. Defensa. Una espada común hecha de acero. Sí, eso ayuda mucho. ¿Por qué estaba sosteniendo un arma para matar gente? Podrías preguntar. Además, ¿por qué estaba en una habitación con poca luz con una criatura de aspecto verde mirándolo con esos ojos brillantes? Al varón le gustaba mantener a sus muchachos a raya, solo le faltaba un año para recibir su ascensión. La casa de Arden tenía una tradición, muy sangrienta. Los niños que llegaban a los 9 años debían hacer una cierta prueba de valentía. Fue llevado al calabozo de la mansión, allí se le presentó a su oponente. Esto era algo que se veía comúnmente en este tipo de mundos de fantasía, pero para Roland, esta era la primera vez. La gente de aquí eran todos humanos, si no hubiera visto a esta criatura hoy, podría haber creído que eran la única raza alrededor. Duende L1 HP 117, 117. Allí estaba, verde y feo, e incluso más bajo que él, con unos 120 centímetros de altura. Parecía enojado y sostenía una hoja corta similar a la suya, solo que mucho más oxidada. En comparación, después de 4 años de entrenamiento agotador, sus estadísticas aumentaron un poco. Nombre: Roland Arden. HP: 159, 159. Parlamentario: 494, 494. SP: 205, 205. Fuerza: 12. Agilidad: 13. Destreza: 20. Vitalidad: 12. Resistencia: 13. Inteligencia: 41. Fuerza de voluntad: 21. Carisma: 9. Suerte: 6. Solo tenía su HP para comparar, el suyo era más alto, por lo que tenía que tener mayor vitalidad y resistencia que esta criatura. La vitalidad dio la mayoría de los puntos de salud, mientras que la resistencia fue principalmente para la resistencia, pero también recompensó algunos puntos. Roland, ¿qué estás mirando? Concéntrate en tu enemigo. La voz vino de un lado, era el mismo hombre que era responsable de su entrenamiento. Era grande y calvo, con cicatrices por todo el cuerpo. El varón estaba ocupado ese día, pero decidió que no debía posponerse, así que estuvo aquí sin su padre. En su mente, este era un asunto trivial y al igual que los otros hijos, debería poder superar esta pequeña prueba. Ojalá esa ridícula estadística de int que tengo pudiera usarse para algo. Tenía 3 estadísticas sobre 20, la destreza fue la única que fue útil para esta ocasión, pero se centró principalmente en el tiro con arco o para espadas ligeras como un estoque. La criatura frente a él emitió un chillido agudo y cargó contra él sin esperar a que se sintiera cómodo. Sabía que este era un encuentro de vida o muerte y no mostraría piedad con su oponente. Roland se sobresaltó por el grito, pero afortunadamente su gran fuerza de voluntad le permitió mantener la cabeza despejada en su mayoría en esta pelea. Contrólate, ¿te entrenaste para esto?
El hombre que habita el cuerpo del joven tendría un poco más de 30 años en este momento. Aún así, nunca antes había estado en una batalla a muerte, por lo que estaba bastante nervioso. No había ninguna estrategia en la forma en que actuó este monstruo, simplemente cargó contra él con su arma en la mano. Entregó un golpe por encima de la cabeza que podía leerse fácilmente, lo que llevó a Roland a esquivar hacia un lado. Esta era una buena oportunidad para tomar represalias, balanceó su espada corta hacia la criatura, pero vaciló en el último segundo. No puso todo su peso en él, esto resultó en un corte superficial en el brazo del goblin. El monstruo se balanceó hacia atrás al azar, logrando dar un corte en el costado del niño. Has recibido 10 daños. ¿Qué estás haciendo? Ve por la garganta. Roland retrocedió, el sudor corriendo por su frente. Por suerte llevaba una armadura de cuero que logró protegerlo de la peor parte del ataque. El arma blanca del monstruo verde era de menor calidad, así que gracias a esto se salvó de la hemorragia. Aún así, dolía y probablemente dejaría un feo moretón. Su propio ataque también fue bastante superficial, lo que resultó en una disminución similar de 10 HP en el grupo de salud de los goblins. La herida no era lo suficientemente profunda como para causar un efecto de sangrado y el duende volvió a gritar mientras cargaba. La criatura pareció entrar en una especie de estado frenético, sus ojos se pusieron rojos y comenzó a balancear su espada como un maníaco. Ante el peligro, la mente de Roland se quedó en blanco momentáneamente y comenzó a retroceder. ¿Qué estás haciendo? Es solo un pequeño duende. El hombre no dejaba de insultarlo, quería ir para allá y darle una bofetada. Podría haber sido un adulto por dentro, pero este hombre pensó que era un niño de 9 años. Todavía estaba gritando y empujándolo para enfrentar al monstruo de frente. Deberías haberme dado un escudo, idiota. Los huevos funcionaron, Roland apretó los dientes y se lanzó hacia adelante. Su oponente era más débil, no tenía entrenamiento y era más lento. Entre los cortes aleatorios, Roland vio su oportunidad y clavó su espada corta en el hombro de la criatura, saltando hacia atrás en el momento en que intentó devolver el golpe. Este fue un gran éxito ya que el HP del goblin se redujo en 50 puntos y solo le quedaba la mitad de su salud. El monstruo gritó, pero esta vez Roland no se vio afectado. El monstruo no cedió y siguió cargando como un idiota, se tomó su tiempo y siguió contrarrestando y finalmente terminó con un golpe mortal en el cuello del monstruo. Cayó casi instantáneamente, sangre negra brotó de su cuerpo. Has ganado 10 puntos de experiencia. Has obtenido el logro First Kill, recibes una bonificación de 50 puntos de experiencia. Sintió una extraña sensación de hormigueo como si algo quisiera entrar en su cuerpo. El extraño fenómeno se detuvo casi instantáneamente como si algo lo bloqueara. Este sentimiento fue el acto de adquirir experiencia que estaba bloqueada debido a las restricciones de este mundo. Esta experiencia en realidad no podía usarse por ahora, ya que necesitaba una clase real. Cualquier experiencia obtenida antes del ritual de ascensión se agregaría más tarde, pero con una penalización. De los libros, la gente especuló que esto se implementó para evitar que las personas hicieran que los niños mataran monstruos antes de la ascensión. Roland miró hacia abajo, el hedor que desprendía este monstruo le provocaba náuseas. Se las arregló para atravesarlo y no vomitar, su única recompensa por matar a este monstruo fue un golpe en la parte posterior de su cabeza. Su supuesto maestro lo reprendió por hacerlo mal y no ser capaz de dominar a un goblin débil de nivel 1 que no tenía habilidad para pelear. Roland estaba demasiado cansado para responder a esto y solo asintió. Su 9º cumpleaños terminó con una explosión, con él matando a una criatura humanoide seguida de algunas pesadillas. Pasó más tiempo y finalmente, el día estaba cerca, el día de convertirse en un poderoso mago. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 5. Ritual de la Ascensión. Roland estaba sentado en su habitación, mañana se suponía que tendría lugar el ritual de ascensión. Podría llamarse así, pero no era nada tan grandioso. Le darían un orbe y supuestamente lo llevaría de alguna manera a otro lugar. En este lugar iba a recibir a su nueva clase. Todos dijeron que el espacio de ascensión es diferente para cada individuo. Roland había revisado libros y obtenido tanta información como pudo. Supuestamente, la primera vez que usaste esta clase cambiando Cristal Orbe, obtuviste una clase. Era más o menos un regalo de promoción, la parte divertida comenzó después. La próxima vez que lo usó, tuvo que pasar por algún tipo de prueba. Estas pruebas iban desde los escenarios de batalla normales hasta la creación de elementos y la resolución de acertijos.
Algunas personas dijeron que se encuentran en una cueva con muchas puertas, las clases que pueden usar están detrás de esas puertas. Roland sostenía un libro que estaba relacionado con las clases y cómo desbloqueabas niveles más altos. Su clase de elección de nivel 1 era el mago, si lo que decía el libro era cierto, entonces estaba seguro de obtener este. Mi sentido del maná está al máximo y tengo toneladas de inteligencia y fuerza de voluntad, por lo que realmente no hay ninguna otra clase que se ajuste a mí. Tampoco soy lo suficientemente religioso para la clase de acólito. La otra clase de lanzador para la que tenía las estadísticas era el acólito, de este podías avanzar a un sacerdote de nivel 2. Esta era tu clase general de sanidad, pero a menos que fueras algún tipo de creyente, no tendrías la oportunidad de hacerlo. Dice que puedes inscribirte en la iglesia y después de pasar por su bautismo también puedes obtener esta clase. El chico que tenía cerca de 10 años se frotó la barbilla. A lo largo de los 5 años que había estado aquí, había adquirido el hábito de hablar solo. Aparte de su sirvienta Marta y un mocoso descarado, nadie realmente hablaba con él, incluso cuando lo hacían eran más respuestas o preguntas de tipo sí o no. Pronto podré irme de este lugar. Era un noble y aunque su familia era así, todavía tenían que cuidarlo. Los nobles después de pasar por su ascensión comenzarían a asistir a la escuela. Había escuelas separadas para jóvenes magos y caballeros, por lo que estaría libre de su familia. Incluso leyó que los magos obtienen privilegios especiales, si lo hacía bien, podría ganarse su propia parcela de tierra de forma gratuita. Bienes raíces gratis. Aunque todavía tengo que pagar impuestos. Cuanto más cerca estaba el día de la libertad, más leía sobre las clases. Magos elementales, magos de gravedad que podrían convertirse en enormes demonios o bestias. Había varios tipos y podía elegir entre la pila si ganaba las habilidades requeridas. Las clases de nivel 2 más básicas eran los 4 magos elementales básicos. Fuego, viento, tierra y agua. Había algunos ocultos o más difíciles de alcanzar, pero estos 4 se consideraban los 4 básicos. Si dominabas los 4, incluso podías ganar una prestigiosa clase de elementalista de nivel 3, que era una de las mejores. Hay muchas posibilidades. Sus ojos brillaban, podía esperar para emprender su viaje. No había límite en la cantidad de clases que podías tener. Lo único que te limitaba era que no podías volver a clasificar antes de alcanzar al menos 25 niveles de la clase en la que estabas. Las clases de nivel 1 tenían que completarse hasta el final, ya que tenían un límite de nivel de 25. Un Elementalis suena bien, pero las otras clases de mago y elemental tampoco son malas. Un mago Fire Frost es extraño ya que combina dos efectos opuestos. Miró las otras clases también, incluso podrías combinarlas. Cosas como Magic Swordsman o Elemental Kning también eran posibles, pero eran bastante difíciles de lograr. Las personas que querían estas clases tenían que ser buenos tanto en atributos físicos como mágicos. Ser un mago abre tantas posibilidades, puedes mezclar magia con muchas clases, incluso puedes ser un encantador o un herrero mágico. Aunque no hay muchos de esos, la mayoría de los magos no querrían trabajar como herreros. Bueno, no es que tenga que preocuparme demasiado por eso, hacer herraduras mágicas no es el camino para mí. Mientras revisaba el libro de clase una vez más, escuchó un golpe en la puerta. Joven maestro, se está haciendo tarde, deberías irte a dormir antes del gran día de mañana. Era Marta, que venía a recordarle a Roland el ritual de ascensión de mañana. Ah, claro, buenas noches Marta. Al día siguiente estaba lloviendo y las nubes tapaban el sol. Sin embargo, esto no molestó a Roland, estaba animado, tendría un juego como clase y nada podría romper su espíritu. El hecho de que Adam el mayordomo fuera el que trajera el cristal del ritual de ascensión no lo sacudió de ninguna manera. Joven maestro, su padre está fuera y sus hermanos están ocupados en la academia de caballeros, por favor tome esto. Le entregó el cristal, parecía un cristal de cuarzo ligeramente azul y era bastante simétrico. Ah, claro, ocupado como siempre, ¿qué más hay de nuevo? El varón era un hombre ocupado, rara vez pasaba tiempo en su mansión. Era un oficial de alto rango en el ejército y tenía que entrenar a los soldados del ejército. Se había ganado su rango gracias a sus logros en la batalla, toda su familia antes que él eran caballeros honorables, pero él fue el primero en tener éxito. Sí, comencemos, siéntese y concéntrese en el cristal, no necesita hacer nada más, maestro Roland. No se requería un lugar especial, aunque el cristal lo llevaría a algún lugar donde su cuerpo real permanecería en su lugar. Si lo que decía el libro era cierto, incluso si permanecía en el espacio de prueba durante meses, solo pasarían unos segundos en el mundo material.
La gente especuló que algún tipo de magia poderosa atrajo el alma del usuario del cristal a algún lugar donde el tiempo y el espacio funcionaban de manera diferente. Roland asintió y se sentó mientras sostenía el cristal con ambas manos. Algunos otros sirvientes junto con Marta estaban en la habitación con él, en su mayoría estaban aquí para examinar si realmente recibió la clase de mago y se la pasó al jefe de familia. Lo leyó en el libro y decía que no había nada especial en activar este cristal. Se concentró en él y pronto sintió una extraña reacción. El cristal comenzó a brillar más y sintió como si se sintiera atraído por él. En cuestión de momentos, todo se oscureció, sintió que alguien lo había arrancado del lugar en el que estaba sentado y lo había arrojado a un pozo sin fondo en el que ahora estaba cayendo. ¿Qué? La oscuridad momentánea se calmó y se encontró en una especie de edificio. Había escaleras que conducían hacia arriba y había puertas de vidrio detrás de él. Miró a su alrededor, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer este lugar. ¿Eh? ¿Regresé? ¿Fue todo un sueño o algo así? No, todavía tengo 10 años. Este era el edificio de apartamentos barato en el que solía vivir antes de que lo aplastara ese camión. Parecía sucio y descuidado como siempre. Se dio la vuelta pero vio que algo andaba mal, detrás de las puertas de vidrio que normalmente conducen al exterior no había nada. ¿Por qué está tan oscuro afuera? No puedo ver nada. Estaba completamente oscuro como si no hubiera nada allí. Alcanzó la manija de la puerta y trató de empujarla hacia abajo. No se movió ni un centímetro, empujó y tiró, pero no pasó nada. Incluso comenzó a patear el vidrio con la esperanza de obtener algún tipo de reacción, pero era como si estuviera golpeando acero duro. Finalmente se dio la vuelta, su rostro lleno de confusión y sudor. Fue al primer apartamento, llamó e intentó abrirlo frenéticamente. Oye, ¿hay alguien adentro? Hola. La puerta era extraña, era como si estuviera hecha de un material diferente y hubiera sido fotocopiada de sus recuerdos y simplemente pegada aquí. Lo mismo sucedió cuando subió corriendo, cada puerta estaba inmóvil, ni siquiera podía mover las manijas de ninguna manera. Ese libro decía que este espacio de ascensión podría ser extraño, supongo que este no es mi antiguo edificio de apartamentos. Subió, finalmente dándose cuenta de dónde estaba. Su antiguo apartamento estaba en el último piso, recordaba que siempre se quedaba sin aliento al subir. Esta vez, con el aumento de las estadísticas y la resistencia, se sentía normal, estaba parado frente a su apartamento ahora, con el número 19 escrito en él. Bueno, aquí no va nada. Agarró la manija de la puerta y movió su muñeca, se escuchó el sonido familiar de una cerradura abriéndose. Empujó la puerta para abrirla y solo miró dentro. Es realmente mi habitación. Lentamente entró a su antigua casa, no era grande ni nada. Había una sala de estar y un pequeño baño, la cocina estaba combinada con la sala de estar y solo tenía espacio suficiente para una cama a un lado junto con un escritorio para su PC. Ah, este buen viejo apartamento de mierda. Los artículos en este lugar eran todos reales y completamente recreados, el colchón que solía usar incluso tenía un agujero exactamente en el mismo lugar que recordaba. Se sentó en su vieja cama, e incluso esta vieja cama era mejor que la cama que estaba usando en la finca Arden. Cuando preguntó sobre un cambio, solo dijeron algo que fortalecía el carácter si usaba una cama dura y que no debería quejarse. Entonces, ¿qué se supone que es este lugar de todos modos? Las ventanas no se podían abrir y el agua de los grifos tampoco corría. Había suficiente luz dentro de esta habitación, pero el paisaje exterior estaba completamente oscuro. Esto lo hizo sentir como si estuviera en una especie de episodio de la zona desconocida. Lo único que mostraba algo de vida era su vieja PC para juegos, ya que notó que el botón de encendido brillaba. Se sentó en su vieja silla de juego, seguía siendo tan cómoda como siempre. Presionó el botón con un dedo tembloroso y escuchó el familiar sonido de arranque. La computadora arrancó con Windows 10 e incluso su antigua contraseña funcionó, lo único fuera de lugar era el escritorio en blanco con un solo icono justo en el medio. Supongo que se supone que debo hacer clic en esto. El icono era un dibujo de un gran escudo en la parte posterior y una espada y un bastón mágico en el frente. Lentamente entregó el doble clic y esperó a que este programa se cargara. Fue recibido con un sprite de sí mismo, o al menos se parecía a él ya que la resolución era bastante baja. ¿Esto es pixelar mío o algo así? Había una flecha alejándose de su sprite que estaba haciendo un bucle de una animación de caminar de 3 cuadros hacia un lado. Había otro sprite atenuado al que apuntaba la flecha. Parecía una versión en píxeles de él con una túnica. ¿Podría ser esta mi clase de nivel 1?
Parece un mago. Estaba un poco desconcertado por la forma en que funcionó esta prueba de ascensión. Antes de hacer clic en el esprite de mago, miró hacia atrás y miró su antiguo apartamento. Vivió aquí solo un año, pero estaba más cerca de este lugar que de la noble mansión en la que se encontraba ahora. Quería simplemente darse la vuelta y tirarse en su cama, tal vez si despertaba estaría de vuelta en la tierra y podría volver a su aburrido trabajo. Probablemente debería continuar con esta ascensión. Hizo una mueca y colocó su mano sobre el mouse, el cursor fue hacia el pequeño esprite y lo presionó. En el momento en que lo hizo, recibió un aviso. ¿Desea cambiar de clase a la clase de mago de nivel 1? Si no. Dudó por un momento, pero finalmente hizo clic en sí. La pantalla de la computadora parpadeó por un momento y apareció una pequeña animación de la flecha llenándose mientras aparecía una pantalla de carga. Se iniciará el tutorial, póngase los auriculares VR. Recibió otro mensaje seguido de un sonido extraño que venía de arriba. Luego, un auricular VR apareció de la nada y cayó justo en su regazo. ¿Eh? Nunca tuve un visor de realidad virtual. Lo miró y era un modelo con el que estaba familiarizado, quería comprar uno de estos en el pasado pero no tenía dinero de sobra. Decidió seguir las instrucciones y se lo puso. En el momento en que se colocaron los auriculares VR, algo sucedió. Esperaba ver algunas instrucciones mientras obtenía una experiencia de realidad virtual normal, pero en cambio se encontró en una habitación blanca extraña. No hay nada aquí. Ya no podía sentir que estaba usando un auricular VR y no podía quitárselo, era como si se hubiera sumergido en Matrix. Miró a su alrededor mientras se preguntaba qué se suponía que debía hacer. Después de unos segundos, todo el lugar parpadeó y el escenario cambió. Espera, soy yo. La habitación blanca cambió a una llanura cubierta de hierba. Había un muñeco de entrenamiento de madera parado en un lugar y frente a él había una persona, esta persona se parecía a Roland. Llevaba una túnica de mago y su expresión facial era inexistente. Su copia levantó la mano hacia arriba y sostuvo su palma hacia el muñeco de entrenamiento. Roland tenía su habilidad de sentido de maná al máximo, por lo que notó el cambio en el maná alrededor de esa persona. El clon de Roland abrió la boca, algunas palabras escaparon de su boca. Miró a la persona que hablaba y notó el cambio de maná alrededor del clon. El maná se movió a través de su cuerpo y hacia su palma y algo comenzó a formarse. Se creó una pequeña bola de energía, esta bola aumentó gradualmente de tamaño antes de ser lanzada hacia adelante. El muñeco de madera recibió el golpe, la madera se astilló a los lados como si hubiera sido golpeada por una pequeña bala de cañón. ¡Wow! Fue eso mágico. Su copia no dijo nada, pero bajó la mano y luego se volvió hacia él. La copia de Roland tenía una expresión en blanco y luego comenzó a caminar lentamente hacia él. Esto llamó la atención del Roland original, que estaba tratando de hacer este clon de él. Esperar. Trató de retroceder, pero su espalda golpeó una especie de pared invisible. Sorprendido, se dio la vuelta e intentó golpearlo con el puño. Sin embargo, su repentino oponente no se detuvo y siguió caminando. Oye, ¿crees que te tengo miedo? Roland tomó una posición de combate, pasó por 5 años de entrenamiento y también conocía el combate cuerpo a cuerpo básico. Decidió tomar la ofensiva pensando que su oponente no tendría tiempo suficiente para reaccionar. Pero su puñetazo no golpeó nada más que el aire, literalmente atravesó la cabeza de su copia. ¿Qué es esto? El clon aparentemente era inmaterial o un holograma. En el momento en que tocó el cuerpo de Roland, se desvaneció. Este no fue el final ya que Roland sintió un dolor agudo, su cabeza se sentía como si le estuvieran clavando una aguja. Has alcanzado la clase de mago de nivel 1, la habilidad básica de modelado de maná desbloqueada, la habilidad básica de regulación de maná desbloqueada, el hechizo de rayo de maná L1 desbloqueado. Encantamiento básico L1 desbloqueado. Escuchó la voz familiar anunciar que había cambiado de clase mientras el dolor disminuía. Sacudió la cabeza y pudo sentir que había aprendido un hechizo real y que sus estadísticas habían aumentado ligeramente. Las habilidades que ganó lo ayudaron a dar forma a los hechizos y regular el maná dentro de su cuerpo. Quería probar sus nuevas habilidades, pero antes de que pudiera hacerlo, el espacio en el que se encontraba comenzó a parpadear. No estaba seguro si era debido a un límite de tiempo o si después de una clase te echaban. Todo se oscureció una vez más y se encontró cayendo de nuevo en la oscuridad. Jadeó cuando se encontró de nuevo en la finca Arden, los sirvientes mirándolo desde los lados. ¿Tuviste éxito, maestro Roland? ¿Recibiste la clase de mago? Se agarró la cabeza por un momento, el cristal que sostenía anteriormente se había convertido en polvo.
Asintió mientras se frotaba la cabeza y lentamente se levantó del suelo. Sí, incluso aprendí el hechizo Mana Bolts. Él sonrió porque había logrado lo que se había propuesto. Nadie en esta familia podía negárselo más, podía ir a una prestigiosa academia y aprender magia ahora. Su vida parecía brillante y si estudiaba mucho podría llegar lejos. Felicitaciones maestro, pero permítanos probar sus afinidades elementales antes de informar al señor. Roland salió de su ensoñación y miró a Adam el mayordomo. Ah, sí, las afinidades elementales, olvidé verificarlas. El sirviente se acercó con un gran orbe de cristal. Roland colocó su mano sobre el dispositivo de medición sin pensar en nada. Sus afinidades decidirían en qué elementos era mejor, esto no era más que una formalidad, pero le mostraría en qué elemento debería enfocarse. No necesitaba mucho, cualquier tipo de número le permitiría avanzar más, así que no estaba preocupado. El orbe brilló levemente pero no sucedió nada fuera de lo común. El mayordomo miró el dispositivo de medición por un momento con una expresión extraña en su rostro. ¿Podría estar roto? Joven maestro, podría mirar sus afinidades elementales y ver los valores. Las afinidades elementales eran una estadística oculta que solo se desbloqueaba después de la primera clase. Roland se encogió de hombros y abrió su pantalla de estado mientras pensaba en su afinidad y apareció una ventana. En el nivel 1, solo se podían desbloquear los 4 elementos básicos, había más elementos como rayos y gravedad en los niveles superiores. Nombre: Roland Arden. Fuego, 0%. Viento, 0%. Tierra, 0%. Agua, 0%. ¿Y qué? ¿Todo al 0%? Habló claramente y todos lo escucharon. Adam miró el orbe y luego a Roland, con el ceño fruncido. 0%, esto es, sin precedentes, debo informar esto al señor. Los otros sirvientes comenzaron a susurrar desde los costados, no estaba seguro de qué estaba mal, los libros no decían nada sobre personas que no tenían afinidad elemental. Miró a su doncella Marta, la mujer tenía lágrimas en los ojos por alguna razón. Él no tiene afinidad mágica, ¿no significa eso que no podrá obtener ninguna de las clases de mago de nivel 2? Dijo uno de los sirvientes mientras otro intentaba callarlo. ¿Qué? ¿No tengo talento mágico? ¿Cómo podría ser esto?